Quieren decir que los profetas del Antiguo Testamento, los profetas judíos, eran hombres nobles y sinceros, eran buenos maestros, pero que cuando se refiere a sus profecías acerca del futuro, que simplemente tenían mucha suerte, podían ver un poco por dónde iban las cosas, y vimos que eso es una locura, es completamente falso, es ilógico, porque muchas veces su profecía no tenía nada que ver con lo que se podía prever. Y además, no pueden ser al mismo tiempo hombres buenos y mentirosos. Porque dicen, creo que alguien ha contado 317 veces que dicen, así, esto es lo que ha dicho Jehová. Y el profeta decía, esto es palabra de Jehová. Y o era palabra de Jehová, o era su propio invento. O sea que o los profetas eran buenos hombres y buenos maestros, nobles, sinceros, honestos, o eran sinvergüenzas, mentirosos, que decían que Dios les había hablado, pero era mentira. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los ataques, de que los profetas son buenos hombres, pero que tenían suerte en predecir las cosas. Bien, vamos entonces a la sesión de hoy. Y vamos a ver, yo sé que estas tres sesiones, son un poco negativas, dado el tema, porque estamos viendo ataques contra la profecía. Ya a partir de la siguiente sesión, Dios mediante, estaremos viendo ya de forma más positiva, estaremos estudiando la profecía en la Biblia. ¿Qué es? Y empezaremos, hola Fran, y empezaremos a ver esa maravilla que es la profecía bíblica, algo único en la tierra. No hay nada como la profecía. Y la persona que empieza a estudiarla sí que se puede enganchar, y hay que tener cuidado, porque la profecía no es lo único que hay en la Biblia, desde luego. Vamos a orar, y luego voy a leer unos versículos, y vamos a entrar en el tema de hoy. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por los que se pueden unir al estudio en este momento. Pido que sea de bendición para cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a valorar, a apreciar este precioso libro que tenemos más que nunca, especialmente en días cuando oímos mucha opinión humana de todas clases, política, sanitaria, económica, y Señor, queremos escuchar algo que es firme, algo que es cierto, algo que no cambia, y eso es lo que tenemos en tu palabra. Y en este tema de la profecía, Señor, guíanos, ayúdanos a ver qué maravilla nos has dado, y qué milagro era el hecho de que la voz, la mente, el pensamiento del Dios infinito se pudo transmitir al hombre pequeño, finito, vulnerable, limitado, a través de portavoces, de mensajeros que llamamos profetas. Ayúdanos, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a ver. Voy a leer del libro de Zacarías unos versículos. Zacarías, sabéis que es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Tiene unas profecías muy interesantes acerca del Mesías. Es un libro que también tiene unas profecías un poco curiosas, raras, difíciles de entender, que todavía en muchos casos no sabemos exactamente a qué se refiere, porque son cosas que van a venir en el futuro, ¿vale? Pero voy a leer del libro de Zacarías, voy a leer 3 versículos simplemente para dar un ejemplo o darnos una plataforma para ver este segundo ataque a las profecías y a los profetas de la Biblia. Se quiere atacar, de cualquier manera se quiere desacreditar o al profeta o a lo que ha dicho. Y hay diferentes maneras, pero entonces vamos a ver, voy a leer Zacarías 1:1, y te va a sonar, si has leído el Antiguo Testamento, te va a sonar como que esto te suena bastante familiar. Esto muchas veces lees versículos como estos que voy a leer, ¿vale? Voy a leer Zacarías 1:1. Fíjate lo que dice. Dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido,
diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado fechas, nos ha dado reyes, un rey, en este caso, un rey pagano, y nos ha dado la familia del profeta. Detalles que pueden identificar a la persona que escribe y al momento en que escribe perfectamente bien. ¿Por qué? Pues porque así es lo que quiso Dios, que pudiésemos saber exactamente cuándo se escribieron estas profecías. A propósito, Dios puso este detalle aquí. Ahora, si seguimos leyendo en Zacarías, vamos al versículo 7, mismo capítulo. Vamos a leer. A los 24 días del mes 11, digamos noviembre, aunque no es noviembre. Para nosotros el mes 11 sería noviembre. El 24 de noviembre, que es el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, rey que todos conocían en aquel entonces, cuando él escribió esto, vino palabra de Jehová al profeta. Recuerda, ¿son hombres sinceros o son mentirosos? Si la palabra no vino en este momento, en este mismo día, 24 de este 11 mes, del año 2 de Darío, este señor es un mentiroso. ¿Bien? Sigo al capítulo 7. Zacarías, me he quedado en Zacarías para esta primera parte. 7:1. Aconteció que en el año 4 del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes 9, que es Kisleu. Bueno, ¿qué nos está dando Dios? Es detalle, es manera de confirmar lo que está escribiendo el profeta, y hasta nos da la familia del profeta. ¿Bien? Entonces, esto es lo que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Diferentes profetas, no todos escriben de la misma manera, pero muchos de ellos escriben y en sus escritos meten las fechas, las personas, quién estaba reinando, de quién era hijo, etcétera, o de un terremoto, o cosas que se podían verificar. ¿Por qué? Porque cuando se escribieron estas profecías o estos libros, la gente que los recibía como tú y yo recibimos el periódico del día. Hoy en día más bien se mira en internet, ¿verdad? Pero en los años pasados, pues yo hace muchos años, cuando iba a una cafetería cada mañana, llegaba ahí y ¿qué había? Había un diario vasco impreso y ponía, y yo, si ese diario vasco se había colado y era de la semana pasada, ¿yo para qué lo voy a leer? No tiene sentido leer. Alguien podría interesarse en eso, pero normalmente no. Lo que se recibe actual se entiende y se acepta como lectura actual. Ahora, bien, entonces, ¿cuál es este segundo ataque? Otra vez, están atacando la credibilidad. Los ateos quieren atacar a las personas, los profetas, y a las profecías, lo que escriben. ¿Por qué? Ya hemos dicho en varias ocasiones, porque si los profetas tienen razón y pueden predecir el futuro, y Dios, que les da el mensaje, sabe exactamente lo que va a pasar, el hombre tiembla. Tiembla porque una de las cosas que Dios dice que va a pasar es el juicio, en que cada persona estará delante de su Creador, personalmente, individualmente, y responderá por su vida. Y eso es lo que mucha gente no quiere oír, no quiere escuchar, no quiere creer. Y para desacreditar ese Dios o esa persona que da ese mensaje de Dios, pues se hacen estos ataques, ¿no? Y son feroces. Solo estamos sacando 2 de ellos.
El primero que ya vimos. Entonces, ¿cuál es este segundo ataque? Dicen, los profetas en realidad, escuchar, en realidad escribieron sus libros después, o lo digo de otra manera, escribieron sus profecías después de los acontecimientos, después de que se cumpliesen. A ver, lo vamos a analizar en un momento, porque esto vas a decir, pero a ver, esto es una locura, ¿qué pasa aquí? Pues sí, pero este argumento es muy popular, es muy común, pero es absurdo. Sin embargo, es un argumento desestabilizador para muchos creyentes. ¿Por qué? Porque la gente saca datos cronológicos, saca datos históricos de aquellos momentos y normalmente el creyente que no ha estudiado esa historia o esos personajes o todo el tema de arqueología o todo el tema de egipciología y eso, pues claro, se quedan un poco, pues yo no sé, pues si lo dice, pues mira, con tantos detalles y con tantas palabras grandes, pues será verdad lo que... Y entonces la persona, el creyente muchas veces se queda, no sé si se dice amedrentado, se queda un poco, yo qué sé, en duda o confundido porque no sabe contestar, porque honestamente no se puede saber las respuestas a todas las preguntas que nos puedan lanzar. Es casi imposible, ¿no? Y una de las que lanzan es esta clase, y ellos dicen, pero si Daniel, eso no se escribió por un Daniel que vivió en esos años, eso se escribió 100 siglos más tarde por otra persona que dijo ser Daniel. Y tú dices, sí, pero ¿cómo? Pues claro, porque... Y te dan pruebas que no son pruebas, evidencias que no son evidencias, para nada, ¿eh? Pero el argumento es así, el argumento es sin pruebas, el argumento es sin evidencia clara, y acusar es fácil. Y un creyente que no sabe por dónde van los tiros puede tener miedo, o puede ver temblar su confianza en la palabra de Dios por esta clase de ataques. Así que lo que vamos a hacer es, o lo que quiero hacer es, un poco desenmascarar esa locura de ataque o de crítica o de acusación, de acusación falsa. ¿Bien? Vale, vamos a ver. Primero, es injusto, es absolutamente injusto, y no tiene ni pies ni cabeza decir o acusar a hombres nobles y sinceros de semejante deshonradez con estos libros. Decir que estos libros se escribieron más tarde, se compilaron más tarde. ¿Con qué pruebas se lanza esto? Solamente porque ellos lo dicen. Es injusto acusar al pueblo judío de semejante, se dice travestura, no sé, creo que no es la palabra, de semejante tramposidad, me falta la palabra, de semejante truco, de semejante engaño, es un insulto a una de las naciones, no sé si se puede decir así, a las naciones más inteligentes de la tierra. Lo digo entre comillas, porque no se puede decir realmente, pero decir que el judío aceptaría en el momento, recuerda, es en el momento, y daré luego una ilustración, que ellos aceptarían libros obviamente fraudulentos, falsos, que los aceptarían como escritos cuando se sabía que eso no era verdad. Eso es un insulto al judío. Y encima que luego no solo los aceptasen, sino que los convirtiesen en literatura sagrada, que los pusiesen como las sagradas escrituras.
libros, ¿no? Que se copian y se leen y se usan para la adoración al Dios verdadero. O sea, ahora, hace muchos años, saqué algo de Wikipedia. Se podía coger ahora y actualizar, pero bueno, no hace falta. Con lo que voy a leer queda bastante claro, y estos son datos que no cambian, simplemente se van añadiendo a estos datos, ¿vale? Voy a leer, lo tengo aquí en el ordenador delante, y Wikipedia dice: el premio Nobel fue concedido en ese momento a más de 850 personas, de las cuales 194 son judías. De 850 premios Nobel, 194 en aquel momento habían sido galardonadas a judíos. Aunque el pueblo judío representa tan solo un 0,2 de la población mundial. 0,2. Una persona por cada 500 habitantes en aquel entonces del planeta. Aunque ellos constituyen el 0,2 de los habitantes del planeta, habían recibido el 20% de los premios Nobel. Estamos hablando de gente muy inteligente, y hasta el día de hoy se sabe que en Israel hay tecnología de la mejor que existe en las áreas en medicina, en el área militar, en todos los sentidos. Tienen una capacidad, digamos, y una ciencia increíblemente desarrollada. Ellos alcanzan solo el 0,2% de la población mundial, pero representan, en este momento del artículo, representaban el 54% de los campeones mundiales de ajedrez. Más de la mitad de los campeones. 27 de los laureados con el premio Nobel en física, 27% eran judíos. 31% galardonados en medicina. Estamos hablando de una nación de personas inteligentes, y este ataque presume decir que a esta gente se les llegó unos libros totalmente fraudulentos y los aceptaron como si fuesen la pura y sana doctrina de la verdad. Lo aceptaron como la pura verdad, y no tiene sentido. Solo tiene sentido ese argumento si no quieres que sea verdad la palabra. Y si quieres desacreditar los escritores judíos, que eran los mensajeros de Dios, para darnos la palabra de Dios, la mente de Dios, para poder reconocer. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que veamos un poco lo que se está diciendo acerca de Isaías, partes de Isaías y de otros profetas. Imagínate, vamos a crear un israelí. Buen nombre, Benjamín. Un buen apellido, Cohen. Es un buen apellido israelí. Seguro que existen personas con estos dos nombres, pero bueno, yo le voy a poner Benjamín Cohen. Es nuestro israelí creado para el momento. Digamos que hoy, 2021, el 22 de enero, él publica un libro en Amazon. En este libro, él promete que en el año 1948, los judíos van a establecer otra vez un estado de Israel en la tierra de Abraham. Y lo publica. ¿En serio? ¿Tú crees que se iba a vender?
¿Qué se va a vender? Eso es una estupidez. Eso es un circo. Prometer algo que ocurrió hace 60 años, pero a ver, ¿qué te crees que somos? ¿Tontos? ¿Quién va a comprar un libro así? La primera pregunta sería, oye, ¿está loco el autor? Debe de estar loco. O, otra pregunta sería, ¿están locos? En este caso, ¿estaban locos los judíos? Por aceptar un libro tan tonto, un libro que predecía la caída de Jerusalén en 586 a.C. y el libro se publicó en el 400 a.C. 150 o 180 años más tarde. Pero es una locura. Pero ese argumento es muy utilizado. ¿En qué momento de la historia judía se podría introducir semejante barbaridad literaria? ¿Acaso los demás autores del momento en que se intenta introducir estas mentiras, acaso no se rebelarían diciendo, pero esto es una locura, ¿qué estamos haciendo? Eso es un fraude. Sí, es normal, es lógico. El ataque es absurdo. Sin embargo, cuidado, porque hay incluso Biblias con notas en los libros de Isaías, en los libros de Daniel y en algunos de los otros libros, que en las notas dicen, los estudiados dicen que esto fue escrito por alguien mucho más tarde, etcétera, etcétera. Si tienes una Biblia así, yo lo tiraría, porque esas notas son pura basura, son veneno. Pero mucha gente es engañada, pues que ponen, mi Biblia lo pone, ¿no? Son notas, alguien sabe de eso, si no, no lo habrían publicado, lo que no se publica. Bien, la probabilidad de que estos libros fraudulentos pudiesen sobrevivir es casi no, es nula. Sobrevivir, menos aún que luego las venerasen y las convirtiesen en las sagradas escrituras, que han dado la vuelta al mundo y se traducen en montones de idiomas por todo el mundo. Realmente, fechas tardías para los libros bíblicos, cuando intentan echar fechas más tarde, hacer eso genera más problemas que la solución. De las que solucionan, ¿no? O sea, al final dice, a ver, es como el que dice, no, el Mar Rojo no se abrió así como dijo la Biblia, ¿qué va? Es que resulta que había un sitio muy de agua, con muy poca agua y lo encontraron y pudieron cruzar en agua que solo cubría 2 o 3 centímetros, o 5 centímetros, o 10 centímetros, y así fue. No fue un milagro, como dice la Biblia. Y entonces una persona con 2 dedos de frente dice, entonces ¿cómo murieron los egipcios? ¿Cómo murió y cómo se ahogó el ejército entero de los egipcios en 10 centímetros de agua? O sea, la solución crea más problemas cuando no aceptas lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer ahora para terminar, y esta sesión será un poquito más corta, resumiendo entonces estos ataques, en especial es que muchos de los libros del Antiguo Testamento que profetizan exactamente quién iba a derrotar a los babilonios, quién iba a derrotar a los persas, quién iba a derrotar a los griegos, qué iba a pasar con estas profecías, decían, no, pero estos se escribieron luego, para intentar quitar a Dios y decir que Dios no existe y no hay alguien que que conoce el futuro. Ese es el ataque. Pero voy a terminar leyendo para vosotros unos versículos de esos que muchas veces no les hacemos caso, ¿verdad que no? Muchas veces leemos estos versículos y saltamos porque, sí, vamos a lo más interesante, pero
Mira lo que dicen, porque estos hombres escribieron de una manera muy, muy clara. Eran hombres, muchos de ellos, muy preparados, y si no eran hombres preparados, por lo menos eran hombres sinceros y honestos y recibieron del Señor exactamente qué escribir. Isaías era un hombre muy preparado, y él dice en el versículo 1 de su libro, dice, visión de Isaías, así arranca todo su libro, hijo de Amoz, ¿quién era? La cual vio acerca de lugares, Judá y Jerusalén, lugares concretos en esos momentos, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes, dice, reyes de Judá. Así arranca el libro de Isaías. Y podemos con toda confianza decir, de acuerdo, sigo leyendo. Esto, lo que él escribe, lo escribió durante los años de estos 4 reyes de Judá. Saltamos al libro de Jeremías, por ejemplo. Jeremías 1. A ver cómo andamos de tiempo. 1 a la 4. Las palabras de Jeremías. ¿Quién? Jeremías. ¿Quién es? Hijo de Hilcías. Ah, bien, vale. De los sacerdotes, o sea que viene de una familia de sacerdotes que estaban en Anatot. Anda, nos da el pueblo. En tierra de Benjamín. También nos da la tribu. Todos estos detalles, ese argumento absurdo, tiene que decir que son mentira. Y todavía quieren decir que son hombres majos y buenos y simpáticos. Palabra de Jehová, vale. Esta palabra, dice Jeremías, no es mía, es de Dios. Que le vino en los días de Josías, vaya, hijo de Amón, rey de Judá, en el año que, exactamente, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de, o sea que no solo una vez, le vino más veces, y etcétera, 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 etcétera. Saltamos a Ezequiel. ¿Qué pasa con Ezequiel? Ezequiel suele tener muchos detalles también, muchas veces pone, cuando lees Ezequiel lo vas a ver muchas veces. Aconteció en el año 30, no 29, no 31, no en algún momento lejano no, el año 30, en el mes cuarto, ¿vale? No el tercero ni el quinto, el cuarto, y a los 5 días del mes. Ezequías nos dice el día, no nos da la hora, porque no quiere, me imagino. Que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, ¿existe un río Quebar? Pues seguramente que sí, lo escribió. Ellos, los que recibieron el libro, dirían, vale, lo escribió entonces y fue allí. Bueno, vale. ¿Cuánto? Y luego en el versículo 2, dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. No estoy hablando de sueños que yo he tenido, estas cosas son de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joacim, podemos ver cuándo sucedió eso. Y a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al rey Quebar, vino allá sobre él la mano de Jehová. Y es que continúa tantísimas veces, capítulo 8, en el 6º año, en el 6º mes, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo en mi casa. ¡Qué detalles! En el capítulo 20, aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 días del mes. Al 24, vino a mí palabra de Jehová en el año 9º, en el mes 10º, a los 10 días del mes. Y tengo más. Empezamos. Daniel dice, en el año 3º del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. ¿Quién era? Rey de Babilonia. Vale, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió. Etcétera, etcétera. Y nos da el trasfondo de Daniel. Oseas dice, vamos, cada uno, Habacuc, están llenos de detalles
para que podamos saber que estos recibieron la palabra de Dios en ese momento, en ese lugar, esas personas. Las profecías que vamos a empezar a estudiar en las próximas sesiones, todo todavía un poquito de ver qué es la profecía, vamos a ver que es una maravilla. Y Dios escogió a estos hombres. Y Moisés también era profeta, el Pentateuco también. Y Elías y Eliseo y otros muchos profetas que no escribieron libros que fueron canónicos luego, que están en la Biblia, pero escribieron. Quizás todos escribieron algo, no sé. Pero habían muchos profetas. Los que conocemos son los que tenemos en la Biblia. Estos hombres eran hombres de Dios, mensajeros de Dios, que participaron en uno de los milagros más, un milagro, todos milagros son increíbles, de cierto modo. Uno de los milagros impresionantes que tenemos en nuestras manos, que es la profecía bíblica. Termino con esto. La profecía bíblica puede entrar en dos categorías. Se puede poner en dos categorías. La profecía cumplida y, termina tú, la profecía aún no cumplida, la que viene. Durante muchos siglos parecería una locura decir que todas las personas para poder comprar tendrían que tener algún número o algo marcado en su mano, en su frente o algo así. ¿Quién se ríe de esa idea ahora? Nadie que tenga un poco de cabeza, ¿verdad? Lo vemos desarrollar delante de nuestros ojos tecnologías que entran seguramente en las profecías del futuro. ¿A cuánto están? ¿Cuándo se van a cumplir? No sé. ¿Se cumplirán? Sí, se cumplirán igual a rajatabla como todas las antiguas, las de la primera era de profecías cumplidas con el Mesías. Ahora vivimos en una profecía cumpliéndose, que es la profecía de yo edificaré mi iglesia. En esa profecía que engloba ya casi 2000 años estamos viviendo nosotros. Pero quedan montones de profecías por cumplirse acerca de los últimos tiempos. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado y espero que no tengáis miedo ni os falte la confianza cuando escuchéis estas acusaciones contra la Biblia, contra los profetas, contra las profecías, porque son falsas, absurdas, infantiles en realidad. Bueno, que Dios os bendiga y como decimos aquí, agur.